Bien, saludos. A continuación vamos a trabajar la conferencia, las ideas principales de la conferencia del pasado martes, donde en la UTN, Facultad Regional Avellaneda, curso de Excel básico, analizamos fórmulas ya un tin más complejas. Recordad, y si no lo han visto, que hay 3 conferencias anteriores: una de diseño de tablas y formatos, otra relacionada con la aplicación de fórmulas básicas y otra donde aplicamos un procedimiento para, sin importar si teníamos conocimiento o no sobre un contenido que nos estaban pidiendo obtener de una serie de datos, aplicar el algoritmo de poner el igual, ir a la función, preguntarle y nosotros podíamos obtener los resultados. Ya con eso habíamos visto el uso de fórmulas de un nivel mayor de complejidad de forma directa, como promedio, habíamos visto máximo, habíamos visto mínimo, por deducción, y en la clase vimos suma, por supuesto que entonces estaría producto, y cada una de esas funciones que aplicamos, yo invito a realizar los ejercicios donde van a poder llevar a cabo una ejercitación donde usarían cada una de estas fórmulas y empiezan ya a convertirse en personas con un conocimiento importante de Excel. Hoy deseamos realizar una conferencia, un resumen de una conferencia con un grupo de fórmulas de un nivel mayor de complejidad. Para lograr esta ejercitación estaríamos hablando de fórmulas que ya no son solo fórmulas matemáticas. Estaríamos hablando de fórmulas lógicas, estaríamos hablando de fórmulas de fecha, estaríamos hablando de fórmulas de cadenas. Esto nos va introduciendo para lograr concretar un sistema bastante amplio de conocimiento del uso de las fórmulas. Vamos directo entonces a entrar en la materia, suponiendo que el aprobado de cada alumno, porque así lo dice una norma X, sea todo aquel alumno que tenga nota mayor que 7. Es decir, todo alumno que tenga como promedio una evaluación mayor que 7 estaría aprobado. Entonces, ahí estaríamos hablando de fórmulas lógicas. Las fórmulas lógicas son esas fórmulas sobre las cuales, a partir de una condición, se puede llegar a tomar una decisión. Esa fórmula lógica que vamos a estar trabajando y que es de uso mundial, incluso lo hacemos día a día, nosotros decimos: si pasa esto, hago esto, y si no pasa, hago lo otro. Entonces esa fórmula diaria que utilizamos, vamos a programarla, utilizarla y llevarla a cabo en nuestro Excel. La condición que nos están pidiendo en esta fórmula lógica es que el promedio sea mayor que 7. Es decir, vamos a ver un aprobado a toda aquella estudiante cuyo promedio sea mayor que 7. Entonces, bueno, seguimos con nuestro diseño. Voy a copiar aquí mismo promedio para poner aprobado. Refrescamos el autoajuste, ponemos formato con las líneas. ¿Y qué vamos a poner aquí? Bueno, automáticamente nosotros pudiéramos poner sí, porque realmente tiene la nota mayor que 7, tiene 9,5 el alumno 1. Pero ¿qué pasa? Pasaría que eso no está automatizado, está directamente puesto. Por ejemplo, suponiendo que la le hayan dado 2, el promedio va a ser un 6 y se sigue diciendo que sí está aprobado cuando es mayor que 7. Y la idea de automatizar
las tablas es buscar ahorrar tiempo en tareas que se repiten para que de alguna forma, sin importar los cambios y variaciones en los datos iniciales, la respuesta final se calculen de forma automática. Entonces no podemos poner un sí fijo ahí. ¿Qué tendríamos que hacer? Lograr programarlo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo se hace una función? Y aplicando el procedimiento. Es decir, cómo se hace una función y aplicando el procedimiento. Bueno, una función, sencillamente uno llega y pone el igual, y lo que habíamos dicho es que podíamos venir a la función y preguntarle. No solo pudiéramos venir a la función y preguntarle, sino que además nosotros podemos leer cada una de los conjuntos de funciones que existen. Es decir, nosotros vamos a tener funciones, en este caso nos vamos a estar centrando en el día de hoy en las funciones lógicas, nos vamos a estar centrando en una de las funciones relacionadas con la cadena, y también tenemos funciones relacionadas con fechas. Además, un grupo de funciones que vemos ya después en el Excel avanzado, pero que desde acá podemos de alguna forma poderlas interpretar y poderlas analizar. Perdón. Bien, estamos entonces buscando realizar un estudio que nos permita saber si un estudiante está o no aprobado a partir de si tiene más de 7 en su asignatura. La función sí es una función que nos va a permitir poner la prueba lógica, un valor sí verdadero y un valor sí falso, y eso es lo que estamos realmente llevando a construcción. ¿Qué nosotros queremos saber? ¿Cuál sería la prueba lógica? Bueno, si esta nota que está aquí, que está en H4, si esta nota es mayor que 7. Si esa nota es mayor que 7, ¿qué pasaría? Entonces dijéramos que sí está aprobado. ¿Cómo decimos que sí está aprobado? Bueno, con la cadena o frase sí. Al ser una frase, una cadena, tiene que estar entre comillas. Punto y coma, ¿cuál sería el valor sí falso? Bueno, el valor sí falso sería exactamente, cierro las comillas, cierro el paréntesis de la fórmula sí, y ahora ya sí tengo un sí, pero no el sí puesto fijo, sino el sí a través de una fórmula. De modo que si nosotros volvemos a rectificar acá la nota de español del alumno 1 y le da 2, él inmediatamente el promedio que aquí dice 9,5 va a aparecer 10 más 2, 12, dividido 2, un 6. Como 6 no es mayor que 7, no aprobaría, y automáticamente ya así nos aparece. Vamos a repetir, aunque ya sabemos que basta con que yo me pare acá, y hasta ahora hemos alado hacia abajo, pero vamos a dar un dato nuevo. Si yo doy doble clic aquí, todas las fórmulas se van a adaptar inmediatamente en cada una de las filas siguientes que tengan contenido. Eso es capaz de hacerlo Excel también. Vamos a repetir el ejercicio en función del procedimiento de ejercitar y lograrlo nuevamente, para que no tengan que darle atrás el video, incluso para que vean también cómo, si yo vengo aquí a la función y le pregunto que quiere una función lógica así, o ya también puedo ir por aquí, lógica, encontrar la fórmula, voy leyendo y sé que hay una fórmula así que dice sí, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso, y me dice comprueba si se cumple una condición. ¿Qué condición tiene que cumplirse? Que la nota sea mayor que 7. Bueno, si se cumple una condición, devuelve un valor para verdadero y devuelve un valor si no se cumple la condición, que en este caso es si la condición es falsa. Entonces, sí, y miren la estructura: prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso.
es lo mismo que escribirlo acá como lo estuvimos haciendo, o podemos venir y hacerlo acá. La ventana en este momento nos está tapando el lugar donde queremos hacer la prueba lógica, y la ventana la podemos siempre mover a un lado. ¿Qué yo quiero? Yo quiero comparar si H4, que es el promedio, es mayor que 7. Si H4 es mayor que 7, ¿qué vamos a poner? Sí. Está aprobado. Si H4 no es mayor que 7, es decir, si el promedio no es mayor que 7, entonces no está aprobado. Damos a aceptar y así hemos construido la fórmula lógica como sigue. Fórmulas de fecha. Introduciendo las fórmulas de fecha. Suponemos que nosotros queremos no tener exactamente, única y exclusivamente, la fecha de nacimiento, sino que quisiéramos tener la edad. Nosotros, ¿cómo hacemos para tener la edad? Bueno, esta persona que nació en el 99, estamos en el año 2025, nosotros incluso para ejercitar pudiéramos 2025 menos 1999, restando 2 años, sabríamos que esa persona tiene en este momento 26 años. Esa es la fórmula lógica de cómo lo hacemos mental. Es decir, tomamos y comparamos la fecha de nacimiento exactamente con la fecha de hoy, en este caso los años, porque estamos hablando de años. Nosotros nos podían decir cuántos días, cuántas semanas ha vivido una persona también, ¿verdad? Y existen fórmulas específicas para años, pero nosotros estamos en aras de que desde este momento empecemos a conocer, a interpretar que hay varias fórmulas de fechas, incluso para combinarlo, estamos proponiendo usar la fórmula días 360. Pudiéramos hacer lo mismo. Nosotros pudiéramos venir, voy a insertar, por ejemplo, la columna que me va a permitir poner los años que tiene una persona. Bien. Entonces, nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Y el procedimiento siempre se va a aplicar. Venir aquí, poner igual, venir acá y pedirle diferencia de años. Y leer. En este caso no encuentra, a partir de la pregunta que le estamos haciendo, exactamente las respuestas. Bueno, por ninguna de las preguntas que le he hecho, en diferencia de días, debería y no llega a darnos la respuesta de la lógica que queremos en este momento. No obstante, cuando esto nos pase, vamos, por eso es importante la continuidad del curso. La siguiente parte de avanzada vamos a explicar qué podemos hacer cuando no nos sabemos la fórmula. Ya en este caso estamos indicando directamente que la fórmula que queremos aplicar es días 360. Días 360. ¿Y cómo aplicamos una fórmula? Yo vengo acá y digo igual a días 360. Como mismo estuvimos explicando que la fórmula sí tiene una estructura donde devuelve a partir de una condición un valor de verdadero o un valor de falso, la fórmula día 360 nos devuelve la diferencia de días, la cantidad de días que hay entre dos fechas. ¿Por qué estamos introduciendo exactamente esta fórmula acá? Porque es una fórmula muy versátil. Porque, por ejemplo, nosotros con esta fórmula de diferencia de días pudiéramos calcular cuántos días faltan para, o pudiéramos calcular según una fecha de producción de un producto si está perecedero o no y cuántos días está perecedero. Porque si tiene día cero es el día mismo en que vence, pero si tiene días negativos ya pasaron los días, y nosotros pudiéramos con esta fórmula hacer muchas, y de hecho vamos a estar haciendo después muchas cosas de gran utilidad. Bueno, en este caso nosotros vamos a usar días 360 para definir primero que todo la diferencia de días que existe entre una fecha inicial, que es la fecha de nacimiento, punto y coma, y la fecha de hoy. Y aquí pedagógicamente estamos introduciendo algo más, que es una función que se llama la función hoy. La función hoy, y como es una función, lleva un paréntesis porque nos estamos
pasando ninguna variable en este momento, la función hoy nos devuelve única y exclusivamente el día de hoy. ¿Y para qué nos va a servir esto? Bueno, si yo pudiera poner exactamente el día de hoy, el día en que estoy grabando el video, la fecha. ¿Qué pasa mañana? Ya la fórmula no me sirve. Mi idea es automatizarlo, porque si yo quiero usar este Excel para dentro de 5 años, la fecha va a ser 5 años más y no voy a estar cambiando la fecha todo el tiempo. Por eso vamos a introducir la fecha en un formato también a nivel de programación. Cerramos paréntesis y miren cómo nos está devolviendo que esa persona ha vivido exactamente 9.566 días. ¿Qué pudo habernos pasado aquí? Que hubiéramos puesto la diferencia de fechas en otro orden. Por ejemplo, aquí hubiéramos puesto hoy, adelante, por si les pasa en algún momento, para que sepan qué les está pasando. Y miren qué me está pasando acá, vamos. Es G4. Miren qué me está pasando acá. Antes me daba 9.556 y ahora me da menos 9.566. Exactamente el mismo número, 9.566, pero con un signo de menos. ¿Dónde es que está el detalle? Bueno, en que estamos restando fechas y a la hora de restarlas, si restamos de mayor a menor, nos va a dar el valor en positivo. Si restamos de menor a mayor, nos va a dar el valor negativo, pero sigue siendo el mismo valor. Para llevarlo a un resultado correcto, es sencillamente percatarnos, si la pusimos y nos dio el negativo, que lo que tenemos es la fecha en un formato invertido. Entonces, día 360 es una función que nos permite llevar la diferencia entre dos fechas, fecha inicial y fecha final. Fecha inicial tenemos como la fecha de nacimiento y vamos a usar como fecha final para comparar la fecha del día de hoy. ¿Qué tenemos aquí en este momento? Bueno, en este momento tenemos la cantidad de días que ha vivido esa persona. Día 360 cuenta la diferencia de días en un formato de 360 días. Al final, 5 días más, 5 días menos, no nos radica la diferencia. Aclaro esto por si conceptualmente alguien después quisiera aportar que días 360 lo hace en formato de años de 360 días. No obstante, insisto, para el caso que nos está llevando, la diferencia entre 5 días no es representativa. Por eso, si yo tengo la cantidad de días que vive una persona y yo la divido, y ya esto empieza a ser un tema de elevada complejidad, porque no solo estamos aplicando una fórmula como lo veníamos haciendo hasta ahora, sino que a una función ahora le vamos a aplicar el dividir. Antes nada más que dividíamos un segmento pequeño. Si yo a esa cantidad exacta de días que ha vivido una persona le resto los años, los días que tiene un año, me va a decir exactamente los años que ha vivido esta persona. Y ahora, ¿quién dice qué fue lo que pasó? Esto que tenemos acá, sencillamente tiene que ser un número. ¿Por qué tiene que ser un número? Tiene que ser un número porque yo estoy restando dos fechas para que me dé un número, que me dé un número 9.566, y 9.566 lo estoy dividiendo entre 365. Y este es un ejercicio bastante completo, donde nos han pasado varios detalles y que nos permite retocar elementos de la vida real. ¿Qué pasó aquí? Ahí les pido que piensen. Y recordarán entonces que en la primera conferencia hablamos de que los datos tenían un formato. Si nosotros venimos acá, Excel aquí comete un ligero error, que no es tan errado, pero que nosotros estuvimos restando ¿qué? Fechas. Y él espera que si nosotros estábamos restando fechas, estuviéramos trabajando con fechas. Realmente no estamos trabajando con fechas. Nosotros estamos trabajando para obtener un número, que incluso no es cualquier número. Vamos a seguir para que vean lo bonito de este ejemplo. Ahora yo en un formato pongo número y dice que la persona tiene 26.21. Exactamente, nadie dice yo tengo 26.21, pero así es 26 años y el 0.21 de ese año lo he vivido ya. No es lo que normalmente una persona dice, basta con llegar y decir, quitamos la coma y miren cómo el formato que dimos en la primera conferencia lo venimos
a aplicar acá. Ya sabemos ya que si nosotros nos paramos aquí al final y damos doble clic, se extienden todas las edades. Por último, vamos a trabajar funciones relacionadas con cadenas o texto. Si nosotros aquí ponemos fecha de nacimiento, esto es un concepto que para las personas que están alejadas de la programación es un concepto nuevo, concepto de cadena, string, palabras, por decirlo de alguna forma. Fecha no es más que la suma de la F más la E más la CH más la A más un espacio más D, es decir, una oración o una palabra es la suma de las letras y una oración es la suma de las palabras, y así tenemos que verlo. Y nosotros vamos después en el avanzado a utilizar fórmulas para obtener pedazos de cadena, para suprimir pedazos de cadena, para insertar cadenas en cadenas, que son elementos de la vida real. Aquí sencillamente vamos a utilizar una de las fórmulas de cadena, que es concatenar. ¿Qué nos va a permitir concatenar? Bueno, unir cadenas, hacer la conexión entre distintas columnas para nosotros lograr transmitir un mensaje. De acá incluso vamos a introducir en este ejemplo bastante completo las cadenas, pero vamos a vincularlas a otro libro, porque nosotros, o a otra hoja, perdón. Nosotros hemos estado siempre trabajando en la misma hoja, y lo normal, lo que va a estar ocurriendo es que usted tenga varias hojas y que esas hojas se puedan relacionar. Entonces, vamos a suponer que esta es la hoja de gestión, donde se está haciendo la gestión de todos los alumnos y que después se emite un informe final. Vamos entonces a repasar. Si nosotros queríamos insertar una hoja, íbamos a dar clic derecho acá, insertar, o si no, íbamos a presionar el botón de más, repasando que en el clic derecho están las propiedades de cada uno de los elementos. Insertamos, ¿qué queremos hacer? Insertar una nueva hoja de cálculo. Esa hoja de cálculo le vamos a poner un nombre, vamos a poner informe final, y en este informe final, que por buena práctica siempre es recomendable escribir los elementos sin espacio. Esto lo vamos a ver después en otra oportunidad, pero ayuda mucho escribir sin espacio acá abajo, porque esto se convierte en una variable sin caracteres como la n, el asterisco, los caracteres de operacionales, etc. No poner tilde. Supón que quisiéramos un informe final. Informe final del curso. Esto ya con todo el diseño y esas cosas que después ustedes van a estar practicando en su propio informe final. No le vamos a dedicar mucho tiempo realmente a esto, porque ya lo conocemos. Informe final del curso. Y ese informe final del curso es el informe que se va a publicar para que todos los alumnos sepan su nombre y si aprobó o no aprobó. Es decir, lo único que hay que tener es si aprobó o no aprobó. A mano, como se hacía antes de que nosotros conociéramos el Excel, nosotros estuviéramos poniendo aquí, copio el alumno 1, el nombre del alumno 1, y entonces sí aprobó. Y eso está bien, ahí estaríamos generando ya el informe final. El alumno 1 sí aprobó, y así estaríamos haciéndolo con cada uno de ellos. Eso está bien, es una forma de hacerlo. Pero ¿qué pasa? E insisto, cuando pasan elementos como estos. Se rectificó una nota por X o por Y. Por ejemplo, cuando fuéramos al alumno 10, el alumno 10 estuviéramos poniendo allá que el alumno 10 estaría más o menos por acá. El alumno 10 no aprobó. Y todo está bien, pero el alumno 10 rectifica o va a revisar su examen. Ya estaba listado, listo para imprimir.
todavía faltan unos segundos para que se pueda cargar a la impresora, a los servidores. Y el alumno lleva y rectifica, y afortunadamente había una equivocación y era un 10 lo que tenía aquí y no necesariamente tenía un 4. Bueno, entonces sí aprobó, pero como esto está fijo aquí, va a aparecer un no. Y eso habría que arreglarlo en cada una de las siguientes hojas. Eso está bien cuando tenemos un solo grupo de 10 alumnos, pero cuando tenemos 40 grupos de 40 estudiantes, estamos hablando de 1600 datos, nada más que para poner si sí o no aprobó, que es la vida real. Así no nos sirve, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, si los datos originales, los datos bases están en un lugar, vamos a utilizar esos datos originales. Y si alguien después transforma, nada más que hay que tocar el dato original, no hay que tocar más ningún otro dato. Y entonces, ¿cómo nos llevamos eso? Bueno, vamos a llevarnos el valor y no el dato copiado y pegado. Y vamos a construir una cadena que genere el informe final. Entonces, ¿dónde yo quiero generar el informe final? Vamos a suponer que aquí. ¿Y qué vamos a poner? Bueno, vamos a poner igual, porque vamos a introducir la función concatenar. Cuando introducimos la función concatenar, como habíamos explicado, lo que nos permite es hacer una oración, de poner un texto en función de la suma, que se pueden sumar, después lo vamos a estar viendo en otro momento, de cada una de las palabras. ¿Qué palabra es la primera que nosotros queremos sumar? El valor que está acá. Y miren cómo empieza a aparecer que concae está tomando el valor para concatenar alumno, que es la solapa, la hoja de alumno, E4. Y ahí que está poniendo hacia allá. Si yo cierro ahí, fíjense que si yo cierro ahí, para acá, perdón, había dado un clic de más. Vamos acá de nuevo. Vamos aquí, lo tomo. Y si yo cierro aquí, vino para acá alumno 1. ¿Bien? Fíjense cómo si hay que cambiar un nombre, alumno 101, porque había un error en el nombre, para el informe final, usted viene acá, cambió el nombre aquí, y ven cómo el nombre solo se cambia acá también. Y eso nos ayuda, como lo tenemos automatizado, a que al cambiar la base no haya que cambiar todos los demás elementos. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que construir? Tenemos que construir que alumno sí o no aprobó, y el sí o no lo vamos a tener acá, que habría que concatenar esto con la palabra aprobó. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Venimos acá, ya tenemos ya el nombre. Ahora vamos a concatenar con el sí o no aprobó. El oyente, ni miren lo que me está diciendo ya. Me está diciendo, vamos a ponerlo aquí un poquito más grande, combinando para poder irlo viendo. Entonces entramos acá y ya nos está diciendo que el alumno 101 sí. Aquí detectamos algo. Aquí estamos detectando que está pegado alumno 101, que viene siendo el nombre del alumno. Vamos a rectificar nuevamente el nombre para que nos quede homogéneo. El alumno 1, como ya lo hice bien, acá me está quedando bien también, y dice alumno 1 sí. ¿Qué significa eso? Que falta un espacio entre la cadena formada por el elemento que está en la celda alumno E4 con el elemento que está en la celda alumno K4. ¿Y cómo introducimos un espacio? Bueno, un espacio no es más que un espacio, una cadena vacía. Entre los dos vamos a introducir una cadena vacía. Exactamente la cadena vacía no es este espacio que hay de aquí a aquí. La cadena vacía es dos comillas con un espacio intermedio. Eso es una cadena vacía. Y ahora sí, dice alumno 1 espacio sí. Sí que sí aprobó. ¿Dónde vamos a poner aprobó? Aprobó sería la palabra o la cadena final de esta oración. Entonces pongo punto y coma, abro la cadena, voy a abrir un espacio para que se separe del elemento anterior y vamos a poner aprobó y voy a cerrar esa cadena. Entonces tenemos que el alumno 1 sí aprobó. Vamos a hacerlo
nuevamente. Vamos a hacerlo nuevamente en el siguiente ejemplo. Ya después sabemos que basta con copiarlo, alarlo hacia abajo para que se nos replique. Estoy usando el pincel para poder el formato que tengo aquí arriba llevarlo hacia abajo, y que después nos quede una tablita lista para imprimir con nuestro diseño, que como siempre hemos hablado, es importante mantener un diseño uniforme, un diseño que sea amigable, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué queremos poner acá ahora? Recuerden que si ya yo tengo la primera fórmula, que es otra de las ventajas, si lo hacíamos de la forma anterior teníamos que traer uno a uno. Ahora basta con que yo haga así y aquí vienen ya todos los alumnos. Bien, incluso si no, fíjense cómo, si el alumno 10, que se le había puesto 10, pero el profesor se pusieron de acuerdo, volvieron a revisar y no, tenía razón el profesor, era un error, y sí, llevaba un 4. Bueno, se cambia solo aquí en el 4. Inmediatamente que se cambia en el 4, el alumno está convencido que no, tiene que ir al recuperatorio, y entonces sencillamente aquí aparece el no, y en el informe final automáticamente nadie tiene que tocar el informe final, porque como está automatizado lo estamos logrando. Bueno, vamos a repetirlo por última vez. ¿Qué tenemos que hacer? Una fórmula, por eso ponemos un igual, que se llama concatenar, y a esa fórmula, ¿qué vamos a concatenar? Bueno, vamos a concatenar el nombre del alumno 2, punto y coma, un espacio entre ellas para que sea capaz de dejar un espacio entre el nombre y la nota, y después vamos a poner la nota, no, el valor de promedio, si aprobó o no aprobó, vamos a poner la cadena aprobó. Cuando cerramos ya nos sale la concatenación de la celda que está en la hoja alumnos E5 con la concatenación de una cadena en blanco con la siguiente celda con la palabra aprobó. Y ahora sí, lo pueden después parar aquí el video si le queda alguna duda para hacerlo ustedes. Ahora sí podemos pararnos aquí al final y alar hacia abajo. Bueno, con ello terminamos esta tercera clase, donde llegamos a un nivel casi que entrando a un nivel avanzado. Una clase de introducción donde vimos no solo fórmulas aritméticas, como la de promedio, que la supimos calcular lo mismo por la unión matemática de la suma de todo dividido la cantidad total, que usando la función promedio, pero nos fuimos a un conjunto de fórmulas superior, fórmulas lógicas, fórmulas fechas y fórmulas de cadena, para ir introduciendo este tema. Y dentro de las fórmulas de cadena también vimos que podíamos utilizar funciones preestablecidas del Excel, y que además podíamos, como lo es hoy, podíamos combinar funciones con sumas, resta, multiplicación y división.